El día de hoy comenzamos con nuestra jornada, con la conferencia Recorrido Histórico de la Extensión en Honduras, que va a ser dada por el doctor Jorge Amaya. Vamos a leer la hoja de vida del doctor Jorge Amaya. Él nació el 8 de mayo de 1970 en Tegucigalpa, Honduras. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También es doctor en Estudios Iberoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid, donde defendió la tesis Reimaginando la nación en Honduras, de la nación homogénea a la nación pluriétnica, los negros garífunas de Cristales, Trujillo, que obtuvo summa cum laude. Asimismo, es diplomado en Educación Superior por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Ha obtenido varios premios nacionales e internacionales. Por ejemplo, su trabajo de tesis de licenciatura titulado Los árabes y palestinos en Honduras, 1900-1950, se hizo acreedor al Premio Centroamericano de Investigación Histórica Rey Juan Carlos I, que patrocina anualmente la Embajada de España en Honduras. Dicha investigación fue publicada en 1997 por la editorial Guaymuras. También obtuvo el segundo lugar, pergamino y medalla de plata en el certamen literario Juegos Florales de Santa Rosa de Copán en 1991 con el cuento El Mercenario. En 1997 se hizo acreedor al premio Mejor Profesor del Año en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, donde laboró por un espacio de 2 años. En el 2005 obtuvo el premio Maestro Distinguido del Año por la UPN-FM. En marzo del 2006 ganó en Venezuela el Premio Latinoamericano de Investigación Educativa Luis Beltrán Prieto Figueroa, Maestro de América, con la investigación Las imágenes de los negros garífunas en la literatura hondureña y extranjera, concurso que patrocina la Alcaldía de Caracas y la Fundación Luis Beltrán Prieto Figueroa de Venezuela. Sus valiosos trabajos de investigación sobre las corrientes inmigratorias europeas y asiáticas a Honduras, los judíos en Honduras y los chinos de ultramar en Honduras también fueron publicadas por Editorial Guaymuras de Tegucigalpa. Por otro lado, el Fondo Editorial de la UPN-FM le publicó su Introducción al Estudio de la Historia en 2002. De igual manera, Editorial Santillana publicó en la Ciudad de México su libro Estudios Sociales Segundo Grado en 1997. Más recientemente publicó trabajos en la línea de la historia cultural como Historia de la Lectura en Honduras, 2008, y El que esté libre de pecado, prostitución femenina y control social en la era liberal en Honduras, en el 2014. Así como su investigación La Banana Republic, imaginarios bananeros de la identidad hondureña representados en 100 tarjetas postales, publicado en Brasil. Desde hace 20 años se ha desempeñado como profesor en varias universidades como el Zamorano, Unitec, UTH y la Universidad Católica. Asimismo, ha sido consultor para entidades internacionales como el Banco Mundial, la Organización Panamericana para la Salud y entidades nacionales como la Secretaría de Educación, ODECOS y PRODE, entre otros. Actualmente labora como profesor de Ciencias Sociales en la UPN-FM y como coordinador de la maestría en Historia Social y Cultural en la UNAM. Actualmente está investigando temas de historia cultural y social, etnicidad, imaginarios de nación e identidad en Honduras. Entonces, tengo el privilegio de presentar al doctor Jorge Amaya, que nos va a disertar su conferencia, repito, el recorrido histórico de la extensión en Honduras. Un aplauso, por favor, para el doctor Jorge Amaya. Gracias, profesora Irem. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar con ustedes esta mañana, esta rica mañana aquí en este bonito salón. Quiero agradecer la invitación que desde el año pasado, cuando la doctora Jenny Eguigure, la directora de extensión de la Universidad Pedagógica, me comentó que tenían este evento, fuimos pensando, ¿no?, en qué podíamos compartir con ustedes para este evento, así que desde hace varios meses hemos estado preparando, ¿no?, algunos materiales para ofrecerles una conferencia sobre este tema poco estudiado en la historia de Honduras, que es la labor de extensión. Hoy en día decimos de vinculación en las universidades. Quiero darle la bienvenida a todos los colegas que nos visitan de las universidades que ya mencionó Jenny.
Yo, de hecho, trabajé en casi todas, en el Zamorano, según entendí que hay compañeros que nos visitan, Unitec también. Bueno, mis compañeros de la Autónoma, yo estoy dividido, la mitad soy de la Pedagógica y la mitad soy de la UNA. De hecho, colaboro mucho con la Dirección de Vinculación allá en la Universidad Nacional, que es mi alma mater también. Creo que hay de la UTH, me dijeron también, de la Universidad de Defensa también, bienvenidos, y la Universidad de Policía también trabajé cuando estuvo el colega Rogers, Soleno por allá. Bueno, a mis compañeros del Departamento de Ciencias Sociales que me vienen a hacer barra como la Ultrafiel. La mayoría somos olimpistas, de hecho, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Bueno, a los que nos visitan también del exterior, ¿verdad? Que nos acompañan, igual a varios compañeros que andan de centros regionales de la Universidad Pedagógica que está en casi todo el país, ¿verdad? Y también a nuestros estudiantes, veo muchísimos estudiantes que nos acompañan. Espero que les guste la conferencia. Bueno, mucha gente dice que la historia es bien aburrida, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es el tipo de historia que se cuenta también. Este tipo de historia que voy a tratar de contarles aquí, espero que no les sea aburrida a ustedes, es más bien creo que lo contrario, creo que les va a gustar porque para mí la labor de extensión y hoy en día de vinculación de las universidades tiene mucho que ver con nosotros, especialmente con la de las universidades públicas. Les voy a contar que cuando estaba escribiendo estas notas, tengo tanto la presentación, pero escribí un pequeño texto que se lo voy a compartir a la doctora Jenny para que se los pueda mandar por correo a todos ustedes. Yo fui pensando que yo cuando estudié en la universidad, hace varias décadas, en el siglo pasado, imagínense, ¿verdad? Yo entré a la universidad en 1989. Fíjense que era una etapa de crisis social, como en la actualidad, pero yo creo que todavía existían los rescoldos, los poquitos rescoldos de lo que se llamó antaño el estado de bienestar. Entonces, yo entré a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en un momento que la universidad y la labor de extensión abrían las puertas a ricos y pobres. Por esa razón, porque por ejemplo no había examen de admisión en ese tiempo, mi madre y mi padre me pudieron mandar a estudiar a la universidad. Ellos eran muy pobres, mi madre era una ama de casa y mi padre era zapatero. Entonces, parte de mi generación, o casi toda mi generación, estuvimos en una etapa de la extensión universitaria, creo yo, dorada, donde la extensión que hacían las universidades y la proyección social que hacían las universidades públicas del país, por aquel entonces Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no le cerraban las puertas a los jóvenes que hoy se tienen que ir a España o se tienen que ir a Estados Unidos, porque en una etapa de neoliberalismo inhumano, las universidades tienen que hacer examen de admisión. Entonces, yo fui parte, pues, de esa etapa dorada de la extensión universitaria. Y además, fíjense también, yo no me había percatado en ese momento, pero yo participé en un grupo de la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma bailando danzas folclóricas. Yo estuve en el cuadro de danzas folclóricas de extensión universitaria con el que recorrimos todo el país, todo Centroamérica. Yo era un cipote, flaquitito era, ni no sé cuántas onzas pesaba, ¿verdad? Pero bailaba. Y entonces, al escribir estas notas me recordé, ¿no? Bueno, yo participé también haciendo extensión universitaria, compartiendo cultura por todo el país y por todo Centroamérica. Entonces, pues de eso se trata. Miren, es difícil hacer una síntesis histórica de toda la labor de extensión que ha hecho la Universidad Nacional
y la hoy en día Universidad Pedagógica Nacional. Así que la síntesis creo que es bien apretada, pero sí espero compartirles más adelante un texto más completo que creo yo rescate la memoria y rescate el sinfín de logros que ha tenido la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional en esta labor de extensión poco estudiada. Quiero reconocer, de hecho, los aportes que ya han hecho al tema de la historia de la extensión universitaria, dos colegas de la Universidad Nacional, el licenciado Sánchez y mi colega Moisés Mallorquín, quienes creo yo fueron los primeros que empezaron a estudiar la historia de la extensión. En este caso, pues, le llamé recorrido histórico de la extensión universitaria en Honduras. Bueno, voy a tocar 4 tópicos. Vamos a hablar en primer lugar un poco de los antecedentes históricos. ¿Cuándo es que empezaron a hacer o de dónde viene el tema de la extensión universitaria? ¿La han hecho siempre las universidades o cuándo fue que empezó ese tema? Por otro lado, abordar un poco sí el concepto de extensión, que hoy en día se habla más de vinculación, ¿verdad? Pero son conceptos que como las sociedades cambian, ¿verdad? A veces la gente tiende a demeritar un poco este concepto y hoy en día se habla más de vinculación, pero creo yo que ambos tienen su importancia y su contexto histórico, por supuesto. Por otro lado, ya los puntos más importantes serán abordar la llegada de la extensión universitaria a Honduras, ¿verdad? Y por último, hablar un poco de los modelos de extensión y vinculación en Honduras y cuáles han sido algunos de los logros más importantes de la extensión que han hecho especialmente las universidades públicas, la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional. Claro, creo que como también se están incorporando en esta red, ¿no? Y creo que así debe ser, las demás universidades hermanas, las universidades privadas del país, sería interesante, ¿no?, que para el siguiente encuentro se pudiera también discutir y abordar, y es como una invitación que hago yo a los colegas de las universidades privadas, para que se intente sistematizar la labor que han empezado a hacer universidades privadas, no solo en Tegucigalpa, sino en el resto del país, que no se cubren en esta conferencia, pues porque de pronto no accedí a los datos, pero que estoy seguro las universidades privadas están en ese rumbo, ¿no?, también de comprometerse y de hacer mayor proyección social que en décadas anteriores. Así que, pues para el siguiente encuentro, que no sé cuándo será, pero que espero que pueda ser anual, ¿verdad? El otro año hablemos o también organicemos una mesa para discutir eso, ¿no? ¿Qué están haciendo las universidades privadas, ¿no? Bueno, el primer punto, que es de los antecedentes históricos de la extensión universitaria en Honduras, eso no es lo importante, discutir qué factores fueron internos y externos fueron los que facilitaron la aparición y difusión de la extensión universitaria. ¿Cuándo es que las universidades empezaron a acarrear y a difundir esa labor de extensión y de vinculación? Bueno, los colegas que me han precedido en estudios en la universidad, el licenciado Sánchez y Moisés, también a partir de otros autores que han estudiado este tema en América Latina, como Serna, por ejemplo, indican que hay varios factores, ¿no?, que impulsaron el desarrollo de la extensión universitaria en un contexto histórico que se dio entre finales del siglo XIX y principios del XX en el marco de la llamada Revolución Industrial. En primer lugar, el punto de partida fue la influencia de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, pero también otro factor externo y ya más interno, ¿no?, de América Latina, que fue impulsando la llegada, la aparición de la extensión universitaria en nuestros centros educativos en América Latina, fue la Reforma de Córdoba de 1918 en Argentina, que como recordarán varios compañeros, especialmente los de nuestro Departamento de Ciencias Sociales, hace 2 años hicimos un evento justamente para medir el alcance de la Reforma de Córdoba y su vigencia, ¿no?, en nuestras universidades en el 2020. Y otro punto importante, creo yo, que
permitió que penetrara la extensión en nuestras universidades fueron las luchas sociales, ¿no?, en América Latina, acrecentadas especialmente desde 1950 hasta la década de los 80, ¿no? Esa época de revoluciones, de luchas sociales, de concientización social por parte de los movimientos sociales, ¿no? Bueno, en el caso de la primera, ¿no?, que es como la más importante influencia para la llegada de la extensión, fue precisamente la Universidad de Cambridge, ahí en Inglaterra, a finales del siglo XIX, la que empezó a impulsar labores de proyección social en ese país y luego extendidas al resto de universidades de Inglaterra, ¿no? Ellos empezaron a hacer promoción porque en ese momento Inglaterra está pasando su segunda fase de la revolución industrial y pues las industrias empezaban a requerir de mano de obra más calificada. La Universidad de Cambridge es la universidad de los ricos en Inglaterra, de hecho es de las más antiguas del mundo, ¿no?, del siglo XIII, y estudia la élite de Gran Bretaña, pero los dueños de las industrias requerían de mayor mano de obra, había muchos técnicos que no podían ingresar a la universidad, entonces la Universidad de Cambridge empezó a dar capacitaciones, sobre todo a sectores populares y a obreros, ¿no? Luego fueron creando, por ejemplo, otros programas, crearon el primer programa de extensión universitaria, justamente con el propósito ese de extender conocimientos técnicos universitarios a esa población que no podía ingresar a la universidad, pero que se ocupaban como mano de obra calificada en las industrias, ¿no? Y posteriormente, pues, otras universidades inglesas y luego europeas fueron copiando ese modelo, ¿no? Luego aparecieron también ahí en Inglaterra y en el resto del continente los llamados University College para impartir educación de cultura general y técnica a personas de escasos recursos que no podían ingresar a la universidad, ¿no? De esta manera prácticamente el modelo, lo que se empezó a llamar como el modelo de Cambridge, empezó a ser copiado por el resto de universidades europeas y posteriormente también por parte de universidades públicas de América Latina, ¿no? Lo que resultó pues ser un modelo diferente a como habían sido las universidades hasta entonces, que se habían centrado especialmente en docencia y un poco en investigación, ¿verdad? Desde Cambridge pues empezó a desarrollarse esa tríada que llamamos hoy de docencia, investigación y extensión, ¿verdad? Y luego pues se expande hacia América Latina, ¿verdad? Aquí está la Universidad de Cambridge. Hace poco hicieron una película, una historia de un joven hindú que era genio matemático, ¿verdad? Y justamente este es el escenario de esa película, la legendaria Universidad de Cambridge. Bueno, luego, en 1918 llega la espectacular reforma universitaria de Córdoba de 1918, que prácticamente las universidades públicas, pero no solo públicas, sino privadas también, quiero decir, por extensión, la universidad del siglo XXI, su ideario prácticamente se basa en las propuestas pedagógicas, en las propuestas sociales, educativas de la reforma de Córdoba de 1918, ¿verdad? Que inicia primero el movimiento estudiantil en demanda, ¿no?, de una serie de políticas educativas, pero también de políticas pedagógicas según las cuales estos reformadores, la universidad del siglo XX debía buscar, que eran básicamente, para mí el centro de la reforma de Córdoba era que la universidad debía abrirse a todo el pueblo. Hasta ese momento el modelo de universidad que tenía América Latina desde la época colonial, recuerden que fueron los españoles los que trajeron la universidad, era una universidad para las élites, para los ricos. A la universidad entraban los ricos, esas familias emperifolladas, ¿verdad? Tanto en Argentina como en México y Honduras. Lo que propone la reforma de Córdoba es que la universidad se convierta en pública, pero también de acceso
gratuito, que la universidad sea del pueblo, ¿no? Y además permitió esta reforma el ascenso de la clase media urbana a la universidad, permitió algo, imagínense, que de hecho desde la pedagógica estamos demandando, que es el concepto de autonomía universitaria, el concepto de gobierno o cogobierno universitario entre docentes y estudiantes, permitió, imagínense esto, la libertad de cátedra, ¿verdad? Y determinó también cuál sería la función social de las universidades en la región. La universidad debía abrir su investigación, su academia al pueblo, ¿no? A los sectores populares, a las comunidades, ¿verdad? Y por tanto es a partir de la reforma de Córdoba que se empieza a incorporar dentro del cuerpo y de las leyes orgánicas de la universidad el concepto de extensión universitaria y de difusión cultural desde las universidades. Aquí una imagen de los movimientos. Bueno, esta imagen en Honduras, para los que nos visitan del extranjero, es bien recurrente, ¿no? Los muchachos protestando en las calles, ¿verdad? Solo que hoy en día andan con pañuelos y a mí me llamó la atención esta foto que están protestando, pero en saco, ¿no? ¿Verdad? En saco y con sombrero. Pues era una imagen de la sensibilidad y de las modas de la época, ¿verdad? Que la gente andaba bien piquetera, como decimos en Honduras, ¿verdad? Pues los muchachos ahí protestando, ¿verdad? En la reforma de Córdoba. Y en tercer lugar, el tercer factor que comentamos que posibilitó la introducción, la incorporación de la extensión universitaria en nuestras instituciones fueron las luchas sociales, ¿no? Que emprendieron los estudiantes, pero también los movimientos sociales, más o menos a partir de la década de los años 50, sobre todo tras el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, recuerdan la Revolución Guatemalteca también, durante Arévalo y Jacobo Arben Guzmán, y luego posteriormente, ¿no? Los procesos guerrilleros y revolucionarios que tuvieron como epicentro, bueno, toda América Latina, pero como epicentro, sobre todo Centroamérica, ¿no? Todos los países prácticamente en lucha durante estas décadas del 50, los años 80, en los que varios movimientos, ¿no? Especialmente los sindicalistas, ¿verdad? Las organizaciones obreras y campesinas y también los movimientos estudiantiles, el estudiantado como tal y también nosotros, ¿no? Los profesores, el gremio magisterial como movimiento social, tuvimos una etapa de oro a partir de los años 50, ¿no? ¿Verdad? Estos movimientos empezaron a presionar a las autoridades y a las instituciones educativas para que incorporaran en su labor la proyección social, ¿verdad? Así que casi todas las universidades públicas latinoamericanas, desde los años 50 hasta el presente, empezaron a introducir en su labor el tema de la extensión universitaria, ¿verdad? No quiere decir que antes no hubiera, ¿verdad? Pero se empezó a formalizar ya, incluso en el marco jurídico de las mismas instituciones, creando estas dependencias que en aquel entonces le llamaban departamento o dirección de extensión, y hoy en día le estamos llamando más bien de vinculación, ¿verdad? Así que son estos tres factores, ¿no? Los que promueven la llegada de la extensión universitaria a América Latina. La influencia de la Universidad de Cambridge, la reforma de Córdoba de 1918 y las luchas de los movimientos sociales porque la universidad se acercara al pueblo, ¿no? Bueno, en segundo lugar, decíamos que es importante hacer un abordaje conceptual de qué es el término extensión y difusión cultural, ¿verdad? Bueno, según Juan Francisco Sánchez, nuestro colega de la Universidad Nacional Autónoma, a partir de la reforma de Córdoba, en América Latina los conceptos de extensión universitaria y difusión cultural eran respuesta ante la necesidad de justicia social en Latinoamérica y en el andamiaje
legal de las universidades se empezó a hablar de extensión universitaria entendida como el compromiso social de compartir los conocimientos y la cultura universitaria con los pueblos. O sea que las universidades, además de la labor docente y además de la labor investigativa, por recibir fondos públicos, tienen un compromiso con el pueblo, especialmente con los sectores pobres. O sea que al hablar de extensión y de vinculación, estamos hablando de palabras mayores. En realidad, en nuestras universidades, la labor de la extensión y de la vinculación debe estar en la Champions League. Debe ser algo así como el Real Madrid o el Barcelona, o mejor el Barcelona, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? O sea, no son palabras menores. Es tan importante como la docencia y es tan importante como la investigación. Bueno, la docencia es más cotidiana, es todos los días, pero imagínense, recibir fondos del pueblo a partir de impuestos, pues requiere, como decimos en Honduras, dando y dando. Es una labor de devolver al pueblo lo que hemos recibido de él. Debemos tener un compromiso social de compartir la cultura que creamos aquí, de compartir los conocimientos investigativos que generamos aquí, ¿verdad? Luego, fíjense que en esa década de los 50, vean el contexto histórico, ¿verdad? Las universidades públicas, una vez que consolidan su autonomía, y estamos en esta etapa llamada de la modernización, ¿verdad?, del Estado en América Latina, crearon la llamada Unión de Universidades de América Latina, UDUAL, y esa UDUAL convocó en la ciudad de Santiago de Chile, en 1957, vean qué interesante, la primera conferencia latinoamericana de extensión universitaria y difusión cultural. Vean en el caso de Honduras qué interesante, que es el año que alcanzamos la autonomía universitaria en la UNA. De hecho, a partir de ese momento la UNA se empezó a llamar como tal. Antes solo era Universidad Central, pero desde el 57 nos empezamos a llamar Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, ese mismo año, pues, se celebra en Santiago de Chile, promovida por la UDUAL, la Conferencia Latinoamericana de Extensión Cultural, que de hecho propone un concepto que debe ser el que guíe la labor de extensión en las universidades. Y nos dice esta conferencia que la extensión va a ser, la función de extensión universitaria tenía por misión proyectar de la forma más amplia posible los conocimientos e investigaciones de la universidad para permitirle a todos participar en la cultura universitaria. Lo que hace la universidad debe ser conjuntamente con el pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Contribuyendo así al desarrollo social, a la elevación del nivel espiritual, moral, intelectual y técnico del pueblo. Qué precioso, o sea que la universidad se empieza a concebir como la guía cultural del pueblo. Nuestras universidades, yo así lo manejo, ¿verdad? Nuestros países son, ni quiera Dios, qué caos, es un caos, una anarquía, pero el principal capital cultural de nuestras naciones, de Honduras, son las universidades, la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica, las universidades públicas, ¿verdad? Y miren, inmediatamente la UDUAL empezó a publicar su revista, ¿verdad?, de las universidades latinoamericanas. Este era el campus que estaba justamente construyéndose en esa década de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nuestra ciudad universitaria se empezó a construir en la década siguiente, a partir de 1965, ¿verdad? Y empezaron a dar la noticia ya, vean qué interesante, la noticia, ¿no?, y los acuerdos de la extensión universitaria. Entonces, se podría decir que oficialmente la extensión universitaria penetra a nuestras universidades públicas a partir de esta primera conferencia de extensión de 1957, ¿verdad? Bueno, el tercer punto pues refiere un poco la llegada de la extensión universitaria a Honduras. No es que, con esto no quiero decir que antes de los 50, profesores o estudiantes
tanto de la Escuela Superior en aquel tiempo como de la Universidad Central, no hubieran hecho extensión. Lo hacían, pero no era una labor que estaba enmarcada, ¿no?, en un acuerdo o dentro de sus leyes orgánicas, ¿verdad? Bueno, en el caso de Honduras, miren, la Universidad Nacional se creó, ¿se acuerdan?, por parte del padre Reyes en 1847, y la autonomía la dan en 1957, pero durante casi 100 años, más bien 110 años, para ser exactos, prácticamente la labor de extensión no existió oficialmente en la universidad. Bueno, si es que hay un dato, fíjense, entre 1847 y 1957, 110 años, la universidad solo había graduado a poco más de 1,000 hondureños. O sea que solo se graduaban los de la élite, ¿verdad? Los Callejas, los Midense Soto, esos, ¿no? Los de raza, ¿verdad? Los aguacateros así, Amaya, ¿verdad? Los Amaya, Neles. No podíamos entrar a la universidad. Fíjese, Jenny, compañero, yo le pregunto siempre a mis estudiantes, díganme, yo solo para hacer ese ejercicio, para que vean la importancia los estudiantes de estar en la universidad, les digo, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes, sus ambos abuelitos salieron de la universidad? Y nadie, tal vez uno. Entonces yo les digo, miren, la mayoría de nosotros somos la primera generación de nuestra familia en 500 años que entramos a la universidad y que somos licenciados, como circula en ese meme, ¿verdad? Estudia, dice, para cuando seas tal cosa te digan licenciado, ¿verdad? O mi licenciado. Es cierto, o sea, antes de 1957 solo estudiaban en Honduras los ricos, la élite, los gorgueras que decimos en Honduras, ¿verdad? Entonces prácticamente no existió, pero cuando se concede la autonomía universitaria y se aprueba la ley orgánica de la universidad, se incluye en esa ley orgánica por primera vez en la historia de la universidad la función de la extensión universitaria, ya que pues la universidad, como repito, se centraba solamente en la docencia y en la graduación de profesionales, ¿verdad? Bueno, fue a partir entonces de esa ley orgánica que se establece en la UNA el departamento, en aquel tiempo le llamaban, desde 1957, el Departamento de Extensión Universitaria, el cual funcionó hasta el año de 1976, para luego convertirse desde esa fecha en dirección, ya pasó un escalón más alto, ¿no? Dirección de Extensión Universitaria hasta el año 2004, cuando recuerdan ustedes, se dio la intervención en la universidad y empezó la llamada Cuarta Reforma Universitaria con la Junta de Dirección Universitaria, y luego pues se crea en el 2008 la que actualmente funciona ya con el nuevo término de Dirección de Vinculación, que creo que está mi compañera Ivania por aquí, ¿verdad? No sé si vendrá tal vez más tarde para que nos corrobore que así se llama ahora, Dirección de Vinculación, ¿verdad? Bueno, y finalmente, creo que este es el punto más interesante de la charla, es hablar un poco de los diferentes modelos de extensión universitaria que han existido. Pues como yo soy, como les decía al principio, la mitad de la Universidad Pedagógica y la mitad de la Nacional, entonces voy a hablar de la extensión en ambas universidades, aunque yo creo que estos resultados solo son parciales porque no se ha estudiado, fíjense, a pesar de ser tan importante, no se ha estudiado la historia de la extensión universitaria, pero es muy importante y ojalá que este espacio abra esos debates de la necesidad de que nuestras instituciones incrementen los presupuestos de las direcciones de extensión, de la dirección de vinculación, y de que profesores y estudiantes nos comprometamos más con la labor de extensión, con el compromiso con nuestros pueblos, especialmente en Honduras, un pueblo tan empobrecido, un pueblo tan envilecido, un pueblo que cada día le roban sus derechos, un pueblo que cada día pierde ciudadanía. Debemos tener ese compromiso. Entonces, creo que es el punto más importante, ver qué hemos hecho para el pueblo, qué cositas hemos hecho para el pueblo, ¿no? Bueno, basándonos en el análisis de Gonzalo Serna,
y de nuestro colega de la Universidad Nacional, el profesor Juan Francisco Sánchez, creemos que se pueden identificar los siguientes modelos históricos de extensión universitaria en América Latina y Honduras. Al principio, en los primeros años, en los años 50, nos dicen ellos, el modelo de extensión que imperaba era lo que ellos llaman modelo altruista o asistencialista, así le llamaban. Es decir, nosotros, no quiero decirlo así tan explícitamente, pero alguna gente pensaba que las universidades íbamos a los pueblos empobrecidos, a vacunar a los niñitos, a enseñarle a leer y escribir a los analfabetos, a ayudar a mejorar la siembra, ¿no? Las técnicas. Era un modelo pues bastante como asistencialista. No quiero decir que no tenían compromiso los que fueron, pero así lo analizan los investigadores, ¿no? Luego, más o menos entre los años 60 y 70, fuimos pasando a un modelo que ellos denominaron que era un modelo como de difusión científica y cultural. Y así lo conocimos muchos de los que estudiamos en los años 80, ¿no? en las universidades públicas, que era el modelo que se pensaba que las direcciones de extensión tenían un cuadro de danzas folclóricas, en el que yo estuve, ¿verdad?, que tenían una marimba, que tenían un coro, que tenían una estudiantina, y era como para animar, cuando los académicos, los docentes hacían un evento, entonces animar. Llamamos a la marimba, ¿verdad?, llamamos a la estudiantina, llamamos al cuadro de danza. Se pensaba que era eso, ¿no? O tal vez dar algunas conferencias. Luego pasamos en los años, cuando llega el neoliberalismo en los 80 y 90, pasamos a un modelo llamado por los analistas de universidad de empresa. Era que las universidades se acercaran a las empresas que podían financiar proyectos de desarrollo, proyectos de investigación, y hoy en día, cuando se ha pasado al que ya está, por ejemplo, en la Universidad Nacional, el modelo de vinculación, se le está llamando como un modelo más comprometido y un modelo más concientizador, ¿verdad? Un modelo que de manera horizontal concibe que la extensión es una labor de diálogo y de intercambio de saberes entre la universidad y el pueblo. Básicamente así se le concibe, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco de los dos primeros, ¿no? Porque en Honduras como que se mezcló durante varias décadas tanto el modelo altruista como el modelo de difusión cultural y científico, ¿no? Entre los años 50 y los 70 creemos que en la UNA se manifestó paralelamente los modelos, tanto altruista como el modelo de difusión cultural. Y fue bajo la tutela justamente de una de mis mentoras, la doctora Irma Leticia de Oyuela, historiadora, que casi todos la conocíamos por doña Leti. ¿Te acuerdas, Delia? Doña Leti fue como nuestra segunda mamá, ¿verdad? Yo le debo tanto a doña Leti, ¿verdad? Ella había estudiado en Italia y en España. Era una mujer, doña Leti, miren, uno podría estar siglos hablando porque no le dolía la lengua a doña Leti, no paraba de hablar doña Leti, ¿verdad? Qué mujer más brillante era. Y imagínense, la universidad en su etapa de oro, cuando alcanzó la autonomía, la contrata como directora del Departamento de Extensión Universitaria. Esa fue una etapa de oro, Delia, bajo la tutela de doña Leti, que le gustaba todo. A doña Leti le gustaba, miren, a doña Leti le gustaba la ópera, le gustaban las rancheras, le gustaba el fútbol, le gustaba la música, la literatura, la pintura. Entonces era una esponja doña Leti y eso lo llevó a la universidad, ¿verdad? La comunidad universitaria. Y bueno, hicieron tanto acciones asistencialistas, que era un poco la moda, ¿no? Por ejemplo, jornadas de vacunación, era un poco lo habitual. Las brigadas médicas, ¿se acuerdan? Muchos de nosotros en la escuela fuimos vacunados eran estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. O nos llevaban, ¿se acuerdan?, el vaso de leche, que estaba de moda. Daban cursillos, por ejemplo, para diferentes obreros, ¿no? Especialmente albañiles y gente que trabajaba en artes manuales, sastres, costureras, ¿verdad?
Y también hacían, por supuesto, muchas actividades científicas y culturales, conferencias. También se organizaron grupos de teatro, tanto allá como aquí en la escuela superior, clubes de cine, se hacían recitales y conciertos musicales y por supuesto la formación de grupos folclóricos, pero que aquellos fueron pesos pesados, eran grupos realmente profesionales, ¿verdad? Ya vamos a ver algunas fotografías y casi todos lo recordamos. Aquí está doña Leti en su estudio, en esta fotografía de Evaristo López, ¿verdad? De los mejores fotógrafos. Aquí estoy justamente con doña Leti, miren, justamente en este mismo salón, ¿verdad? Cuando se fundó este salón, creo que no estaba ni siquiera todavía el mural, ¿verdad? Sí. Bueno, y aquí se miran varias de las actividades que hizo doña Leti en extensión universitaria entre finales de los años 60, ¿verdad? Y los primeros años de los 70, como ven, eran cursillos para personas en los barrios, ¿no? Para obreros, albañiles, costureras, ¿verdad? Conferencias, obras de teatro, bastante. Miren, en una época que el teatro era una de las artes que íbamos a ver, no existían moles y entonces teníamos que ir al teatro, ¿verdad? Conciertos, 15, exposiciones pictóricas, 6, a doña Leti le encantaba la pintura, publicaciones también desde extensión universitaria, es decir, casi 191 actividades en un espacio de 2 años, o sea, si lo mides por 12 meses, ¿verdad? 24 meses, 91 entre 24 son bastantes actividades, ¿verdad? Y aquí aparecen algunas fotografías, miren que me compartieron los compañeros del archivo central de la universidad, de exposiciones, ¿verdad? De las 3 funciones de la universidad. Aquí están como poniendo carteles y libros, ¿verdad? Un cartel, ¿verdad? De una de las obras de teatro, miren, Calígula, con el teatro universitario, el famoso TEU, que era dirigido por uno de los principales dramaturgos de la historia de Honduras, Francisco Salvador, que era hijo de don Jesús Aguilar Paz. Era una etapa de oro y las obras de teatro se presentaban tanto en el Teatro Nacional Manuel Bonilla, pero como en estos espacios. Eran capaces esos grupos de teatro de montar una obra aquí, ¿verdad? Ellos mismos hacían el escenario y muchos de nosotros vimos en las escuelas estas obras. Recitales, miren, de música clásica, de orquestas, ¿verdad? Este es el programa, el cartel del programa, un recital a 4 manos de los pianistas hondureños Orfilia Cuello Ramos y de René Armando Lozano, que es organizado por el Departamento de Extensión en 1969. Conferencias también, ¿verdad? Y miren que dejaron los carteles. Nosotros hoy en día, como los carteles los mandamos por WhatsApp, no van a estar en archivos, porque si te roban el WhatsApp, ¿verdad? Lo borran, ese archivo lo borran, ¿verdad? Miren, cartel de una conferencia de un doctor francés, Philippe Chemit, hablando de una conferencia sobre derecho, ¿verdad? Lo trae la Alianza Francesa en 1967, ¿verdad? Y la labor esa de extensión cultural, la época dorada de los grupos, fíjense, con todos esos grupos, en realidad los que estuvimos en las escuelas en los años 60, 70 y 80, aprendimos casi toda la música folclórica a partir de la grabación que hicieron estos grupos. Voces Universitarias, era una leyenda. Voces Universitarias no era cualquier grupo, eran voces legendarias. Estaba don Salvador Lara, por ejemplo, me recuerdo, ¿verdad? Gente, pero pesos pesados, ¿verdad? Muchos de ellos trabajaban también en la Universidad Nacional y aquí en la Pedagógica. Aquí están en una gira en Managua y grababan esos discos. Y estos discos nos los ponían las profesoras en la escuela para aprender Los Inditos, para aprender Sos un Ángel, todas esas canciones que nos enseñaron que esa era la música hondureña, ¿verdad? Aquí están en el Parque El Picacho. Era una época dorada también de la historia de la música en Honduras. Aquí están en el Parque La Concordia, perdón, en el Parque La Leona, ¿verdad? De Tegucigalpa.
O sea, Voces grababa. Voces Universitarias lo mandaba a Extensión Universitaria por todo el país y lo mandaba por toda América Latina. Fueron a Estados Unidos, fueron a Europa, fueron a toda América Latina, ¿verdad? Porque eran un grupo realmente de calidad, ¿verdad? De hecho, todavía está Voces Universitarias ahí, ¿verdad? Las estudiantinas se recuerdan también, ¿verdad? La estudiantina de Derecho, miren, por allá se ve uno de los edificios, ¿verdad? Claro, casi no hay estudiantes, había pocos estudiantes todavía. Hoy en día todo eso pasa lleno de cipotes, ¿verdad? Ya no caben ahí los cipotes. Y también el cuadro de danzas de Extensión Universitaria, que no les estaba mintiendo, miren, ¿verdad? Aquí estoy justamente, pues, no me reconocen porque solo tenía 100 libras, ¿verdad? Ahí estamos justamente en una presentación, recuerdo que tuvo el cuadro en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el marco de los Juegos Universitarios Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que fue de los primeros, de hecho ese, y ahí estaba bailando con mi compañera, que por cierto se fue para los Estados Unidos, y de cariño le decíamos la bruja, le decíamos, ¿verdad? Porque ella tenía una cola, su pelo era una cola que le daba abajo de, ¿verdad? Era muy bella, compañera, ¿sí? Sí, bonita era la bruja. Bueno, y también hablábamos de las brigadas médicas, ¿no? Que eso fue muy importante, las brigadas estudiantiles médicas. Aquí una estudiante en 1985 haciendo una labor de vacunación en comunidades tolupanes de la montaña de la Flor. Eso se concebía, ¿no? Que era que los universitarios iban a las comunidades que eran muy pobres y solo íbamos a dar y no tanto a recibir. Ese era un poco el modelo asistencialista y de difusión científica y cultural. Y creo yo lo más importante que hicieron tanto estudiantes y profesores de la Autónoma y de la Escuela Superior fue cuando vivimos las peores tragedias de nuestra historia, que fueron el huracán Fifi de 1974, donde murieron casi 20,000 hondureños, y luego el huracán Mitch en 1998, donde murieron más de 10,000 hondureños, ¿no? Aquí se ve un muchacho, ¿no? Miren, estudiante de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, de la antigua FEU, con miembros de la Cruz Roja, pues haciendo labor de vacunación entre los damnificados, especialmente de la costa norte, ¿verdad? Aquí otro grupo de estudiantes universitarios de la FEU, también en labores de organización y entrega de medicinas y de donativos que llevaban los docentes y estudiantes en medio de esa tragedia, que han sido las peores tragedias que hemos vivido en el país, ¿verdad? Miren un título de un periódico de la época de 1974 reconociendo esa labor de nuestras universidades, de nuestros estudiantes, ¿verdad? Brigadas universitarias expusieron hasta la vida en las zonas de desastre, ¿verdad? Y el que más recordamos muchos de nosotros, porque pues este sí ya lo vivimos, yo tenía 4 años cuando pasó el Fifi, apenas lo recuerdo, pero sí recuerdo algo, pero el que más recordamos es el más reciente, el de 1998, el huracán Mitch, ¿verdad? Que prácticamente inundó a todo el país y eso parecía ser el apocalipsis, una cuestión espantosa fue, ¿verdad? Y aquí en esta fotografía vemos labores, ¿no? De los estudiantes universitarios de la UNA haciendo labores de limpieza en zonas residenciales, en diferentes barrios. Se organizó el profesorado y los estudiantes para hacer ese tipo de labores, ¿no? De quitar los escombros de zonas residenciales, de parques, de avenidas, ¿verdad? Aquí otro grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura, pues revisando los daños estructurales en diferentes viviendas con el propósito de participar en proyectos de construcción de viviendas a bajo costo. Y no solo eso, sino que recuerdan, muchos de ustedes ya trabajaban aquí, los que ya peinan canas sobre todo, ¿verdad? Bueno, recuerdan que nuestras universidades sirvieron de refugio para albergar a los damnificados. De la Pedagógica y la Universidad Nacional tuvieron damnificados durante varias semanas, y en este titular de la época
nos dice la UNA está ya a reventar de damnificados, no caben ya los damnificados aquí. Vemos varios damnificados en uno de los gimnasios, ¿verdad? O sea que esto es difícil que pase en otras instituciones que no tienen un compromiso de extensión o de vinculación, ¿verdad? Y la UNA, pues en momentos difíciles ha cumplido con ese rol importante de apoyar logísticamente, de apoyar con materiales, pero especialmente de apoyar, de colaborar con la participación de sus docentes y de sus estudiantes en las labores de extensión. Podemos contribuir al desarrollo de la nación no solo en momentos de emergencia y reconstrucción, sino especialmente trabajando en la planificación de programas de mitigación, articulando todos nuestros saberes de arquitectura, de medicina, de pedagogía, para las comunidades, ¿verdad? Para compartir esos saberes con las comunidades. Bueno, y finalmente, en esta parte de la Universidad Nacional, tal vez solo reconocer muchos de los logros que se tiene ahora en la tercera etapa, que sería la etapa concientizadora desde que se formó la Dirección de Vinculación en el 2008, a través de esta concepción de que llegamos a las comunidades, pero para compartir saberes. Es decir, ahora a partir del concepto de vinculación. Ya no llegamos solo a dar asistencia altruista, sino que compartimos, intercambiamos saberes con la población, ¿verdad? Algunos de los programas más importantes han sido el programa de atención primaria familiar, que lo tenemos ya en 16 departamentos del país, el programa de clínicas odontológicas atendiendo a población que no puede pagar, ¿verdad?, en clínicas privadas, la labor del consultorio jurídico gratuito. Yo creo que es una competencia para los bufetes que le sacan hasta el 14avo, como dicen en Honduras, ¿verdad?, a uno. El proyecto de manejo de cuencas y recursos hídricos de Intibucá, por el que tanto luchó Berta Cáceres, hasta la mataron, ¿verdad? El agua ha sido prácticamente controlada ahí por los Atala, por un montón de familias que son las dueñas de este país. La creación del Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial, BENI, tan importante en Honduras por ser uno de los lugares más vulnerables a riesgos y desastres en el mundo. El proyecto de resiliencia climática y seguridad alimentaria de Centroamérica, ¿verdad? El programa Noches Astronómicas de la Escuela de Arqueoastronomía, y es importantísimo, yo conozco, porque soy voluntario aquí, el Centro de Arte y Cultura CAC de la UNA, que trabaja en Comayagüela, donde antiguamente había sido el Ministerio de Trabajo, que trabaja dando arte, talleres de pintura, de música, pero para los niños de los locatarios de los mercados de Comayagüela, que es de las zonas más peligrosas, zonas que son controladas por la 13 y la 18, ¿verdad? Ahí se van a meter los artistas para compartir talleres y cultura. Y bueno, finalmente, pues, porque ya se me está yendo el tiempo, tal vez solo hacer un pequeño homenaje a nuestra alma mater también, la Escuela Superior del Profesorado. Bueno, ¿cuándo llegó aquí la extensión? La universidad, se recuerdan que se crea en el 56, se hacía labor de extensión, pero más o menos de manera oficial, por lo menos los registros que encontramos es que en el año 64, 1964, se crea el Departamento de Acción Comunitaria en la antigua Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán. Bueno, lo que hizo el Departamento de Acción Comunitaria fue empezar a organizar a los estudiantes un poco al estilo de los clubes o asociaciones de estudiantes culturales norteamericanas, que le llamaban clubes. Se creó, por ejemplo, un club de ciencias, ¿verdad?, que era asesorado por el profesor Marco Tulio Mejía, un club de apreciación musical del profesor Ibrahim Pineda, un club de deportes, mire compañero Cepeda, que era asesorado por el profesor Raúl Paz Ardón, un club de idiomas asesorado por el profesor doctor Guillermo Durón, Melissa, mira, desde los años 60, mira. Un club de teatro, ¿verdad?, que era asesorado por el licenciado Andrés Morris, era un peso pesado español, ¿verdad? Un club de fiestas cívicas y sociales que era asesorado por la profesora Aida Guerrero Fontecha, y vean qué interesante, un club de cine y fotografía
que era asesorado por el profesor Francisco Reyes. Era para que los estudiantes compartieran entre ellos actividades, pero también para que promovieran actividades culturales para el resto de la capital, ¿verdad? Bueno, es que en ese tiempo la antigua escuela superior, miren, aglutinó, logró incorporar a una pléyade de intelectuales y de artistas que eran pesos pesados, como dice aquel Marvin Ponce, vacas intelectuales, ¿verdad? Vacas sagradas. Miren los pesos pesados, ¿verdad? Roberto Sosa, imagínense, el principal poeta de la historia del país. El narrador Julio Escoto, el narrador Eduardo Ver es una leyenda en la historia de la escuela superior, ¿verdad? Él dice que se llama Eduardo Bar, no Ver, dice. Me llamo Eduardo Bar, dice, ¿verdad? El dramaturgo español Andrés Morris, el dramaturgo Saúl Toro, el poeta Rigoberto Paredes, el historiador Mario Argueta, el profesor Juan Antonio Medina Durón, ¿se recuerdan? Una enciclopedia, ¿verdad? O sea, pesos pesados, solo pesos pesados. Imagínense, esa labor de difusión cultural era espectacular. La escuela superior empezó a funcionar en el centro de Tegucigalpa, en la avenida Colón, en este edificio donde ahora es el Consejo Metropolitano, frente al Hospital Viera. Era un lugar pequeño, ¿verdad? Y luego se hizo este campus en 1974, aunque se abrió en el año 76. En esas aulas nosotros hemos dado como 15,000 clases, ¿verdad? Ese es el edificio 5, creo, ¿verdad? Y miren la labor de varios de esos clubes, ¿verdad? Estos eran los laboratorios de ciencias, donde se reunían los muchachos del club de ciencias, allá en el edificio. Allá se mira la Leona, ¿verdad? Allá arriba, esto fue cuando inauguraron. Aquí está el profesor Luis Beltrán Prieto Figueroa, justamente de Venezuela, ¿verdad? Aquí miren un acto cívico del Club de Fiestas Cívicas y Sociales. Miren que se iban catrines también, ¿verdad? Todavía en los 60 era de saco, ¿verdad? Aquí está el profesor Andrés Morris, miren que era el director del grupo de teatro de la Escuela Superior. Y Eduardo Ver en una foto. Bueno, Eduardo es una leyenda, ¿verdad? Eduardo es profesor de literatura, es novelista, es cuentista, es actor de teatro, en fin, ¿qué no es Eduardo, verdad? Es una leyenda, Eduardo, una leyenda viviente. Los muchachos del grupo de teatro, ¿verdad? Bueno, otra labor importante que se apoyó desde el Departamento de Acción Comunitaria fue el programa de educación a distancia, que no se llamaba así en ese momento. Hoy en día es Centro Universitario de Educación a Distancia, ¿verdad? Pero crearon un programa piloto, que era un programa de educación a distancia que se hizo con 157 estudiantes en los años 70 en Choluteca, con las áreas básicas, ¿no? Lenguas, ciencias sociales y ciencias naturales y matemáticas. Bueno, y apoyaron otras labores, formación de directores y supervisores de las escuelas, porque no había la carrera, ¿no? en ese tiempo de formar directores. Integraron redes educativas y sobre todo también apoyaron, como los estudiantes de la UNA, las zonas devastadas por el huracán Fifi, enviando una brigada de profesores y de estudiantes, ¿no? Eso lo dio a conocer la revista clásica que tuvo la universidad. Miren el nombre que se llamaba Cambio. Es decir, las universidades comprometidas con el progresismo, ¿verdad? Con las transformaciones de la sociedad. Hoy en día ese término sonaría bastante revolucionario, ¿verdad? Pero era 1975 y dan la noticia de lo que fueron a hacer los estudiantes, reconstrucción de escuelas, iban a promover cooperativas también y asistencia, dando alimentos, llevando herramientas, llevando medicinas, ¿verdad? Y aquí están algunas fotos, miren, de profesores y estudiantes atendiendo a la gente ahí, a los que perdieron vidas y hogares, llevando medicinas en la noche. Miren, esta foto es espectacular, ¿verdad? Cipotes ahí arriesgando su vida en un río que lo pique una culebra, o en un pipante, ¿verdad? Llevando medicinas, construyendo escuelas, construyendo casas, ¿verdad? Es decir, fue una etapa de oro de la extensión universitaria. Ahí vienen los muchachos con medicinas, ¿verdad?
bueno, apoyaron talleres vivenciales después de eso en todas esas comunidades, miren. Bueno, y además la dirección de extensión trajo también diferentes intelectuales para apoyar programas y también construcción de textos y asesorando diferentes proyectos entre los intelectuales que vino a apoyar a la antigua escuela superior, de los más reconocidos, que era una vaca sagrada de América Latina, el doctor Clodomir Santos de Moraes, es decir, pesos pesados, ¿verdad? Apoyaron todas esas comunidades allá del norte que fueron devastadas, Guaymitas, o sea, las zonas bananeras, ¿verdad? Mesapa, Mateo, Los Laureles, El Chimbo, aquí Sarabanda, por Valle de Ángeles, ¿verdad? Y bueno, perdón, creo que iríamos finalmente a las conclusiones, ¿no? Para ir cerrando. Bueno, ¿qué podemos entender un poco? No hemos dicho todo, hemos hecho lo posible por dar una visión general, pero tal vez concluir, ¿no? Como hallazgos principales que la extensión universitaria en América Latina y Honduras tuvo como precedentes la influencia de la labor extensionista de la Universidad de Cambridge y de la Reforma de Córdoba, ¿verdad? Así como las demandas de los movimientos sociales contestatarios de la década de los 50 y 60. Y por otro lado, pues comentar que la extensión universitaria llegó a Honduras, a la UNA y a la Escuela Superior, hoy en día Universidad Pedagógica, entre los años 50 y 70 más o menos, ¿verdad? Entre esas décadas se manifestó un modelo de extensión más o menos asistencialista, así como de difusión cultural, y luego la llegada del siglo XXI está marcando un giro más bien de la extensión a la vinculación y a la construcción de un modelo de articulación de naturaleza más bien concientizador que concibe que las universidades lo que hacemos es intercambiar diálogos y saberes de manera horizontal con las comunidades, ¿verdad? Y bueno, finalmente nos alegramos de que las actuales autoridades, tanto de la Universidad Nacional como de nuestra Universidad Pedagógica, estén reorientando la labor desde la extensión a la vinculación, comprendiendo esto que es bien importante, creo yo. Este es como lo más importante de la charla, que concibamos que la vinculación universitaria es el diálogo y el intercambio de saberes entre las universidades y sus pueblos. Así debe ser, ¿verdad? Bueno, gracias por la atención a todos, ¿verdad? Le damos las gracias al doctor Amaya. Rápidamente, no sé si alguien tiene alguna consulta. Licenciada. Bueno, Jorge, es un placer escucharlo. Y yo solo estaba recordando mientras se exponía, y se mencionó al final, cuando se mencionaron los movimientos sociales, y es que la Universidad Nacional y la Pedagógica estuvo muy cercana a los movimientos sociales y políticos, ¿verdad? Al movimiento de reforma agraria, a los movimientos urbanos y a los movimientos sindicales en la costa norte. Y que en esa época los estudiantes, no había un centro específico, sino que los estudiantes tenían un compromiso, porque la misma universidad lo generaban, compromiso con la sociedad, y se movilizaron a todas esas zonas bajo una concepción de servicio, de ayuda, pero también de compromiso de la universidad con las sociedades. Y bueno, aquí voy a decir mi edad, ya que Jorge también estaba mencionándolo por ahí. Yo estuve cuando el FIFI, precisamente de Ciencias Sociales, fuimos a la costa norte, solo íbamos, todos eran varones, entre ellos Julio Navarro, recuerdo, y otra compañera y su servidora, éramos las únicas mujeres. Y cuando llegamos allá, dice Julio, bueno, las mujeres que vayan a hacer la comida, dice. Entonces le digo, bueno, aquí te equivocaste, ¿verdad? Aquí vamos nosotros con la pala también. Entonces yo creo que hay que rescatar eso en la historia de las universidades, ¿verdad? Su compromiso político, la beligerancia con los problemas sociales. Así es, un punto importante, maestra, que permiten
estos diálogos es que a veces hacemos autocrítica, pero bien dura con nuestras instituciones, pero tenemos historias bonitas también. Creo que tanto los docentes como estudiantes y administrativos han tenido algunos errores a veces en ciertas etapas de su historia, pero ha habido otros momentos lindos, y en ese caso que se compartían tantas utopías por transformar nuestras naciones hacia mayor justicia social. Imagínense estudiantes que dejaban todo, ¿no? Que dejaban la comodidad de su cuarto, de su casa, de su habitación, de su abrigo para ir a atender a personas que habían perdido todo, vidas de parientes, su casa, todos sus sueños, ¿verdad? Y decir, voy a ir a apoyar. Hoy en día más bien se habla tanto, Bauman como sociólogo habla tanto de estas sociedades líquidas donde lo que importa es yo y primero yo y después yo y por último yo, ¿verdad? En ese momento había desde las universidades y por la labor de las direcciones de extensión o departamentos de extensión un alto compromiso social en su estudiantado y en su profesorado, que ojalá que lo recuperemos si estamos a tiempo todavía, ¿verdad? Como dijo Berta. Muchas gracias. En primer lugar, felicitarlo, aparte de lo ameno, el rigor de la exposición. Quería comentarle algo que me parece importante, que fue desde la Escuela Superior del Profesorado y posteriormente Universidad Pedagógica, el doctor Lázaro Flores inicia la relación, el vínculo con los pueblos originarios. Y ya se hace un esfuerzo no solo teórico, sino también metodológico para superar los esquemas asistencialistas, unidireccionales y tratar de ir con apertura y aprender de los haberes ancestrales de los pueblos originarios. Me parece que eso es importante en la reconstrucción de la historia del vínculo universidad-sociedad. Gracias. Sí, por supuesto, maestro. Qué pena que no lo agregué en la presentación, porque no solo eso, ¿verdad? Del apoyo que dio el doctor Lázaro, nuestro amigo, especialmente con los Pech, que son de los pueblos más marginados de la nación hondureña, y con los Lencas, ¿verdad? Sino que, Delia, tú también hiciste tu tesis sobre los garífunas, yo hice una tesis sobre los garífunas, justamente creo por influencia de todos esos trabajos precedentes que legaron el profesor Lázaro, la doctora Gloria Lara, que está en nuestro departamento. Efectivamente, la Universidad Pedagógica ha tenido un compromiso fuerte con los pueblos indígenas. De hecho, fíjense que en la Universidad Pedagógica hay casi 500 estudiantes misquitos. O sea, la Universidad Pedagógica vendría siendo casi también una universidad misquita, porque no hay allá, no existe una universidad de pueblos indígenas, y además también de garífunas. Nuestra universidad creo yo que es la más intercultural, y yo creo que debido a eso, ¿no?, que la universidad comprendió que se tenía que apoyar a las comunidades, pero también compartir esos saberes. Hemos hecho un montón de estudios, maestro Aguilera, trabajamos con las comunidades lencas, ¿verdad?, con los misquitos, y compartimos saberes. Ellos nos enseñaron muchísimas cosas y nosotros también colaboramos con las comunidades. Ese aspecto tenemos que agregarlo para la presentación. Muchísimas gracias, maestro. Nuevamente le damos las gracias al doctor Jorge Amaya y voy a hacer entrega del reconocimiento a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Dirección de Extensión. Otorga el presente certificado a doctor Jorge Amaya por su valiosa participación como ponente en la conferencia Recorrido Histórico de la Extensión en Honduras. Ha sido una ponencia muy entretenida, doctor. Muchas gracias, ¿verdad?, por su aporte.